Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer, jóvenes, es empezar a planificar un poco lo que se va a ir haciendo el resto de clases en las horas de práctica. Por lo que voy a ir mostrándoles una pequeña planificación que también se ha compartido con los jóvenes del otro grupo. Y a ver, esto... No, esto no es. Ah, muy bien. El cual también va a tener que ser explicado. A ver, ¿pueden visualizar lo que estoy proyectando? Sí, profesor. Muy bien. Por ejemplo, acá lo que podemos observar es una pequeña planificación y también las actividades y los productos que se van a elaborar. Lo único que lo que vamos a modificar aquí van a ser las fechas. Por ejemplo, el día de hoy, ¿qué fecha nos encontramos? 14 de junio, profesor. Muy bien. Entonces, eso es lo que eso es lo que se tendría que modificar nada más para poder acondicionarlo. Ok, muy bien. Lo que se le había mencionado al grupo de jóvenes era un- una información que también se me dio a mí a través de una docente que trabaja en La Libertad sobre la posibilidad de reanudar las clases presenciales, pero de forma eh, progresiva, de forma parcial. Pero eso sería todavía para el mes de julio, si me dejo entender. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, eso es lo que me está manifestando esta colega, pero no nos han dicho nada por parte de la institución, del Instituto Virú o del Agrelo, nos han comunicado nada. Por ello, esta es una información como una posibilidad, es una posibilidad la que nos están, lo que me han mencionado. Ahora, unido a esto, em, existe la necesidad de poder realizar em, prácticas donde ustedes mismos intervengan. Es decir, no solamente recibir las lecciones de forma hablada o las lecciones únicamente teóricas, sino también es importantísimo la parte práctica, porque esa es la naturaleza de la carrera que ustedes han elegido, que no solamente se va a trabajar de forma teórica, no solamente van a resolver cuestionarios o no solamente van a tener que responder preguntas o hacer preguntas, sino van a tener que ir desarrollando su criterio y para ello también van a necesitar conocer cómo es que se realizan las cosas en el mismo lugar, in situ. Y eso también lo podrán adquirir aparte del conocimiento que puedan leer, también lo obtendrán a partir de la experiencia de poder hacer, de poder manipular, de poder em, utilizar máquinas, equipos, utensilios, manipular la materia prima, insumos, dosificaciones, todo ello. Por lo que estuve pensando en elaborar un pequeño, un pequeño cronograma para poder realizar todo esto. Sin embargo, ello también va a implicar conseguir ciertos materiales. Va a implicar conseguir ciertos materiales para poder realizar todas esas actividades. Porque si hablamos
Porque si hablamos de lo que es elaboración de productos, los productos necesitan materiales, necesitan materias primas, necesitan insumos, necesitan también equipamiento. Y por ello se ha tratado de realizar este pequeño cronograma de manera que puedan tener la facilidad y puedan tener el acceso a los materiales cerca de sus hogares. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ok. Por ello, como ustedes pueden observar, lo primero que tenemos aquí es la fecha de hoy con el tema de lo que es la planificación. Y al costado de ello tenemos lo que es materia prima, insumos, utensilios, máquinas y lo que son las buenas prácticas de manufactura. Acá en materia prima vamos a poner materias primas. Ya. Entonces, todo ello es lo que embargaría por lo menos la parte principal de lo que es eh, un plan, un plan para la elaboración de estos productos. Ahora, ¿cuál es la justificación de ello? Eh, se ha, se ha procedido a realizar de esta manera como elaboración de manjar blanco en la primera fecha, bueno, en la primera fecha de elaboración de mantequilla, elaboración de helado de crema, posteriormente una preparación de insumos, elaboración de yogures, elaboración de quesos y en adelante. Ahora, el tema de preparar insumos podría ir incluso unido a lo que es la elaboración de helado de crema porque no es algo tan difícil, por lo menos respecto a lo que nos dice acá en la descripción al costado. Cultivos lácteos y cuajo, no es tan complicado realizar es- esta labor. ¿Y por qué razones se ha elaborado de esta manera? ¿Por qué no va antes yogures y quesos y después lo dejamos así como lo hemos ido trabajando, ¿no? Que primero habíamos visto yogures, luego quesos y luego el resto de los productos. ¿Por qué creen? Hola, hola jóvenes, ¿me escuchan? Disculpe, profesor, no escuché bien. Les preguntaba por qué creen que hemos realizado este cronograma de esta manera. Con confianza. Para saber lo que se va a realizar, profesor. Ya, ok. Está bien, gracias, Brigitte. Sí, en primer lugar, para saber lo que vamos a elaborar y también considerar aquellos productos que se pueden elaborar desde la comodidad de nuestros hogares, entre comillas. Por ello, los tres primeros sí se podrían realizar desde el hogar. Sin embargo, los últimos dos sí es un poquito más complicado por la utilización de ciertos instrumentos adicionales, ciertos instrumentos de medición sobre todo. ¿Por qué razón? Porque acá vamos a trabajar, si hablamos de queso, si hablamos de yogures, vamos a necesitar un termómetro. No quiere decir que para los anteriores no se utilice, sino que para aquí va a ser mucho más exigente. Y no, y, y para estar solicitando de repente que puedan cada uno conseguir un termómetro industrial va a ser complicado. Además que también sería un gasto para ustedes. Y si hablamos de elaboración de quesos, igual necesitaríamos un termómetro y para ciertos tipos de quesos necesitaríamos adicionalmente a ello o un salinómetro o también un potenciómetro o pHímetro para ciertos tipos de quesos, así como moldes. Aunque también el tema de moldes se podría manejar eh,
de forma un poco más doméstica. Pero el tema es ese, es un poco más complicado en estos últimos productos. Por lo que se ha hecho eh, esta secuencia partiendo desde el producto que podemos encontrar los insumos cerca de nuestros hogares y además que podemos trabajarlo sin demasiados instrumentos de medición, aunque lo más correcto sería realizar todo un análisis de lo que de lo que son las materias primas previamente a las labores operativas o previamente a las labores de transformación de ellas. Eso sería lo más adecuado. ¿Me pudieron entender hasta aquí, jóvenes? Sí, profesor. Ok, muy bien. Ahora, lo que podemos ver aquí son cinco fechas. Podemos ver 5 fechas donde se va a realizar la elaboración de productos. Se ha considerado de esta manera, nuevamente lo reitero, por el nivel de complejidad, por el nivel de utilización de instrumentos y equipos, solamente por eso. Y también porque, como ya les había mencionado antes, hay todo un tema de una posibilidad de volver a aulas, por lo menos para los temas prácticos o para las unidades didácticas que se necesita obligatoriamente de práctica, sobre todo ahora que ha bajado un poquito el tema de lo que son los contagios ha bajado ligeramente, sobre todo por ello. Ahora, pero para todo ello, para todo esto, para estos productos, vamos a necesitar elaborar ciertos planes, no planes tan complejos, planes que sean sencillos y también fáciles de seguir, que sean entendibles. En primer lugar, que sean entendibles por ustedes. Por ello he considerado aquí, ¿no? Materias primas, insumos, utensilios, máquinas y BPMs. ¿Y por qué? Porque cada producto necesita de ello principalmente. Necesita de ello. Por ejemplo, si hablamos de lo que es el manjar blanco, diremos, a ver, estas son las materias primas que se necesitan, estos son los insumos, estos son los utensilios, estas son las máquinas y las BPM que debemos tenerlos siempre. ¿Por qué? Porque son productos alimentarios, son productos que se van a consumir, van a ser consumidos por personas. Entonces es necesario que estos productos sean inocuos, que no nos hagan daño cuando lo vayamos a consumir. Es algo simple. Ahora, em, tenemos acá también, justo al costado de cada uno de estos productos, algunas variantes. Por ejemplo, si hablamos de manjar blanco, podemos encontrar muchos tipos de manjar blanco, pero aquí he enumerado dos cuando hablamos de lo que es el manjar blanco convencional y un manjar blanco aromatizado. Cuando hablamos de mantequilla, podemos hablar de mantequilla natural, que ustedes ya habrán visto que la mantequilla eh, tiene un sabor característico, ¿no? Que también le brinda la misma concentración de lípidos del producto, así como la adición de sal, pero eso ya es una mantequilla un poco más comercial. Sin embargo, la mantequilla natural ya no se le agrega mucho a ello, además de que no se le agrega colorante. Es un color de todas maneras amarillento, pero no es tan intenso como en algunas mantequillas. Ahora, la elaboración de helados de crema. Ustedes habían visto en los vídeos durante la sesión de clase que había un helado de crema, que era el Magnum, que tenía una cobertura. Por esas razones que coloqué acá con cobertura. Pero también hay helados sin cobertura que se pueden envasar en potes, así estilo yogur o también en potes de plástico para su venta en diferentes presentaciones de acuerdo a las dimensiones de los potes o de los envases. Y luego ya pasamos a lo que son los yogures. Habíamos visto lo que son los yogures aflanados, lo que son yogur natural, el yogur batido, el natural y también el afrutado. Y cuando ya despegamos de ahí y vamos a ver lo que es la elaboración de quesos, vamos a encontrar muchísimos quesos.
entre los cuales los podemos agrupar en 3 grupos: los frescos, los madurados y por otro lado también el ricota, ¿no? Que sería un queso aprovechado del suero, el suero lácteo proveniente de elaboración de los 2 tipos de quesos anteriores. Entonces, acá vamos a poder encontrar eh, diferentes variantes por producto. Como le había comentado también al grupo anterior, si ustedes desean poder elaborar estas variantes, habría que elegir cuáles, porque también eso también implicará un cierto tema de costos. Ahora, con el tema de los yogures y los quesos, más allá de los costos de materias primas e insumos, está también lo que son los equipos, las máquinas. ¿Por qué motivo? ¿Por qué creen que digo acerca de las máquinas, acerca de los equipos? ¿Alguna idea? ¿Jóvenes? ¿Hola? Leti, ¿me escuchas bien? Leti, ¿me escuchas? Profesor, ¿usted me escucha? Buenas tardes, disculpe, yo le escucho entrecortado. Yo sí te escucho. Ah, profesor, antes le escuchaba muy entrecortado, la verdad que no había entendido lo que estaba explicando. ¿Y ahora cómo me escuchas? Ahora sí ya, creo que ya está mi línea más mejor. Ah, ya, ok. Listo, Leti, muchas gracias. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿O estamos yendo muy rápido? Hola. Hola, jóvenes. Bueno, voy a proseguir. Y lo que se les había pedido también, sí, escucho, por ahí alguien ha querido decir algo. Bueno, ya. Ahora, también otro detalle muy importante acerca del desarrollo de estas actividades es que se va a trabajar de forma individual. Como les mencionaba también al anterior grupo, ¿no? Se va a tratar de trabajar individualmente. ¿Por qué motivo? Porque cada uno vive en una casa distinta, está ubicado en una localidad distinta. Si bien de repente todos o la mayoría pertenecen a la provincia de Virú, Virú tiene sus distritos, tiene sus centros poblados. Entonces, no todos viven, no todos de repente son vecinos, ¿no? Algunos quizá van a vivir un poco lejos, uno de repente va a ir por Santa Elena, otro por Saraque, de repente otro vivirá por El Puente, de repente uno vivirá por, no sé, por Chao o San José. Entonces, em, es necesario que lo puedan trabajar de forma individual justo por estas circunstancias. Por eso también les mencionaba la posibilidad de poder retomar las clases presenciales en un lugar adecuado, en un lugar acondicionado como es el taller que se encuentra dentro del instituto para poder realizar todos estos temas. Sin embargo, no podemos ir en contra de lo que dispone el Estado, de lo que dispone también el Ministerio como política de salud pública. Por esa razón, estamos en un tema de espera de lo que nos diga la institución respecto a este dato que me han dado, o también hacer el pedido pertinente dependiendo de la situación de riesgo en la que nos encontremos y también dependiendo a si ustedes acceden a ello. Es decir, solicitar un pedido especial para poder trabajar con grupos muy pequeños dentro de las instalaciones del taller de lácteos en el instituto. Pero me gustaría conocer también sus opiniones. ¿Qué opinan también un poco acerca de ello?
Adelante. Hola, jóvenes. ¿No tienen ninguna opinión? ¿Algún comentario? Con confianza. Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Sí, profesor, sí, lo escucha. Gracias, Elmer. ¿Alguna opinión, algún comentario que tengan? De mi parte, no, profesor. Todo lo que ha dicho, que se retomaría las clases, o sea, hacer las prácticas en pequeños grupos, sí sería una buena idea, profesor. Gracias, Elmer. Gracias, Elmer. ¿Alguien más que quiera aportar, que quiera comentar, que quiera opinar? Cada uno podemos tener Ah, opiniones distintas. Adelante, Anayeli, disculpa. sí, bueno, profesor, yo también estaría de acuerdo con la idea que usted mencionó, de poder reunirnos, ¿no? En pequeños grupos. Ya, gracias, Anayeli. Un último que quiera opinar, comentar. Bueno, entonces se le haría la petición en primer lugar al coordinador del programa de estudios, el profesor Emilio, luego también a la jefe de unidad académica, que es la Inge Zoila, y también al ingeniero Wilson, que es el director general, para que todos tengan conocimiento y si es posible también poder informar a la GREL. Pero para ello se tendrá que esperar un poco para conocer también las disposiciones que tiene el propio ministerio y seguramente ya les irá comunicando el director y posteriormente a nosotros. Asimismo, de todas maneras, plantear esa alternativa, ¿no? Esa alternativa para poder continuar con la parte práctica, que en realidad la mayoría de lo que es esta unidad didáctica o este tipo de unidades didácticas sería bastante referido a lo que es el tema práctico. Pero vamos a ver cómo es que se va desarrollando esto y cómo es que responden a nuestra inquietud, a nuestra iniciativa. Ahora, esa es una posibilidad. Ahora, la otra posibilidad que ya les había mencionado era trabajarlo desde nuestros hogares, por lo menos estos tres que están acá resaltados, estas tres fechas que están resaltados con amarillo. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Porque porque son los que podemos conseguir los equipos fácilmente y también las materias primas e insumos cerca de nuestros hogares. Y les voy a explicar un poco más. Para el manjar blanco, ¿qué materias primas necesitamos? Bueno, en primer lugar necesitamos leche, ¿no? ¿Y qué insumos necesitamos? Mínimamente necesitamos azúcar, necesitamos lo que es el bicarbonato de sodio. ¿Y qué más? De repente para darle otro tipo de textura y darle un poco más de dulzor, quizá azúcar invertida, que no es tan difícil poder elaborarlo también. Y los utensilios también son bastante eh,
sencillos de adquirir o se encuentran ya en nuestras cocinas o al alcance de nuestras manos, porque hablando del tema de manjar blanco, ¿cuál es lo principal? ¿Qué es lo principal? Primero, el tema de poder garantizar que se neutralice la acidez de esta leche a través del bicarbonato. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos una fuente de calor, un fogón, una llama, un quemador, para poder aportar calor y para poder ir concentrando progresivamente esta leche, ¿no? Para ir evaporando el agua. Y además necesitamos el azúcar para poder brindarle el dulzor que necesita este producto y también le brindará consistencia. Así que no hay tanta dificultad o de repente mencionarlo de esta manera. No hay tanta ciencia, no hay tanto procedimiento para poder elaborar este producto. Hablamos de cantidades que tampoco son tan grandes, son cantidades a nivel doméstico, a nivel individual. Entonces no hay tanta preocupación por este lado. Ahora, si hablamos por el lado de lo que es manjar blanco aromatizado, simplemente tendríamos que añadirle algún tipo de aditivo aromatizante. De repente esencia de vainilla, de repente cocoa u otro tipo de saborizante. Me acuerdo que los jóvenes del anterior grupo em, mencionaban lo que es el clavo de olor, lo que es la canela, que también sería estupendo poder trabajarlo de esa manera, serían otros aromas. De repente ustedes consideran otros también, no hay problema. Como les decía, lo que es la creatividad, para lo que es eh, la inquietud de cada uno, no deben existir barreras, no existen límites. Ahora, por el tema de la mantequilla, ya acá ya nos complicamos un poquito más porque si hablamos del tema de mantequilla necesitamos crema de leche y la crema de leche la obtenemos de la leche, obviamente. Pero no todos cuentan con un descremador y así contasen con un descremador, se necesitaría volúmenes bastante grandes de leche para poder obtener una cantidad considerable de crema de leche para poder trabajar con ella. Por ello, lo que se considera es utilizar crema de leche pasteurizada como materia prima para esta mantequilla. Y de ahí lo que necesitaríamos básicamente sería una batidora, porque recordemos que para elaborar mantequilla se realiza un batido. Pero como había preguntado en la casa de sus compañeros del otro grupo, también les pregunto a ustedes. Daniela, ¿me escuchas? Sí, profesor, sí. Ok. Daniela, en tu casa tienes, a ver, me vas a decir si tienes cocina, refrigerador, batidora. ¿Tienes o cuáles no tienes? Sí, profesor, tengo los tres. Ah, estupendo. Genial. ¿Y congelador tienes también? No, solo refrigerador. No es igual, Ya. ¿verdad? El refrigerador en la parte superior tiene una parte que se le llama nevera. Sí tiene nevera tu refri, Sí, ¿no? Ah, ya, sí. genial. Genial, gracias, Daniela. Flavia, ¿me escuchas? Sí, profesor. Respecto a la pregunta que le hice a Daniela, ¿qué me puedes decir? Tengo frigider y cocina, profesor, menos la batidora. Ya, ok. ¿Y tienes licuadora? Sí, profesor. Ya, correcto. Elmer, también las mismas preguntas. Sí, pero tengo refrigerador y cocina, solo. Batidora no tengo. ¿No tienes batidora? No tengo, profesor. ¿Y licuadora? En licuadora sí.
Ya, ok. Gracias. Brigitte, las mismas preguntas para ti. Sí, profesor, solo cuento con licuadora y la cocina, no, así como mis compañeros. Ah, ¿la refri también tiene refri? Refrigeradora, sí, profesor. Ya, correcto. Anayeli, Bueno, profesor, yo cuento solamente con una cocina y una refrigeradora. ya. ¿Licuadora? Y licuadora sí, también, Ah, ya, genial. pero Gracias. batidora no. Ah, ya, ok, ok, Anayeli, gracias. Leti, buenas, ¿me escuchas? ¿Leti? Leti. Les pregunto esto individualmente, jóvenes, porque en principio si nos encontramos en la realidad más desfavorable, tendríamos que realizarlo desde nuestros hogares. Por eso les hago estas preguntas, ¿no? Para tener los equipamientos mínimos para poder desarrollar estas labores. Y no les pido reunirse tampoco porque tampoco es el caso de que también cada uno de ustedes pueda correr algún tipo de riesgo, ¿no? Sobre todo si es que es eh, de forma externa al instituto, porque una cosa es poder hablar con las autoridades del instituto y poder pedir permisos, y entonces ahí ya se ve un tema de responsabilidad, pero si lo vemos así de forma eh, o de un modo más informal, como que ahí no habría de repente un tema de un poco más controlado. Por eso les comento esto. Bueno, si Leti, si me escuchas, escribe en el chat los instrumentos domésticos que tienes que pueden ayudar a la elaboración de estos productos. Te lo agradecería también bastante. Ahora, em, en cuanto verdad, comentaba de la mantequilla, ¿no? Ya, entonces, la elaboración de la mantequilla en realidad no es complicada, porque ustedes han visto que se requiere un batido y también se le puede agregar un poco de colorante para darle un amarillo un poco más intenso. Y el tema de lo que es la sal, la adición de sal, ¿no? La adición de sal. ¿Qué más? Luego, cuando hablamos de los helados de crema, ahí sí, y ya entramos algo también muy similar a lo que es la mantequilla, porque se necesita una batidora. Sin embargo, igualmente, como la mantequilla, el helado de crema se puede elaborar por lo menos la parte del batido del helado para que pueda aumentar su volumen. Podríamos utilizar una licuadora. Por eso les preguntaba de la licuadora, que también se puede utilizar una licuadora para poder aumentar ese volumen de la crema de leche y poder trabajarlo con mucha más versatilidad. Ahora, cuando hablamos de cobertura y no cobertura, aquí sí eh, tendríamos que utilizar algún tipo de molde, porque así como se ha visto, para colocar ahí lo que es la crema de leche con la mezcla en este caso podríamos utilizar manjar blanco, una parte del manjar blanco que se había trabajado anteriormente, adicionándole algunos otros estabilizantes para darle mucha mayor consistencia a ese helado y que ya cuando se encuentre en el molde, ponerlo a congelar, poder sacarlo y poder sumergirlo en esa cobertura que nosotros quisiéramos. Cuando hablamos ya de sin cobertura ya sería mucho más sencillo, ya no necesitaríamos un molde, simplemente un envase donde agregaríamos esta mezcla de crema helada y lo meteríamos al congelador para que vaya llegando a la consistencia deseada. Hasta aquí, ¿se puede entender, jóvenes?
Sí, profesor. Ok, gracias. Muy bien. Eso es por el tema de lo que son la mantequilla y lo que son los helados de crema. Ahora, cuando ya hablamos de yogures y quesos, como ustedes mismos han visto, necesitamos cultivos lácticos, si necesitamos cuajo. Si bien el cuajo no es un producto tan... Aquí hay un sobrecito de cuajo, no es un producto caro, cuesta en realidad, este me ha costado un sol. No es caro, sinceramente, pero también el rendimiento del cuajo, no sé si lo podrán observar ahí. Por ejemplo, este cuajo de 75 litros. Entonces no se aprovecharía de forma eficiente de repente este cuajo. Si es que todos tuvieran ello, ¿no? A menos que se hacen procesar 75 litros de leche, que a menos que tengan de repente algún amigo que tenga un establo, que ustedes tengan de repente vaquitas, sí sería favorable. Pero en el caso de que no sea así, entonces no sería tan conveniente. Ahora, también respecto a ello, y por eso se colocó acá el tema de preparar insumos, especificando bastante lo que es los cultivos lácticos y también el cuajo, porque esto, al estar como polvito, tiene que entrar en una disolución, tiene que disolverse. Y luego de ello, al momento de disolverse homogéneamente, se tendría que fraccionar para poder utilizar una parte para para el volumen de leche que se va a utilizar. Porque si no, recordemos que son enzimas y las enzimas son bastante eficientes, por decirlo así, y son bastante eh, agresivas o un poco violentas en el momento de su utilización. Tienen resultados bastante breves, por decirlo así. Pero si nos sobreexcedemos de la dosis, ya no vamos a tener la consistencia que deseamos en los quesos. Durante el proceso se nos va a hacer un poquito más complicado. Por ello, siempre se trata de trabajar según las indicaciones también del propio fabricante, del propio proveedor. Y para los cultivos lácticos es algo similar porque también vienen con una dosificación. Por ahí tengo algunos sachets que pude comprar que son por lo general para 100 litros. Entonces, si utilizamos más, tampoco hay tanto problema, ¿eh? Solo que también al incrementar la cantidad de microorganismos, el producto, recordemos que estos son productos acidificados, la acidificación va a ser mucho más veloz, se va a realizar en menos tiempo, pero también a la poste, eh, el producto resultante, al tener una cantidad de microorganismos bastante alta, su deterioro por el tema de acidificación, sobre todo por ello, también va a ser más acelerado. Entonces vamos a tener un producto más acidificado en pocos días. Y no quiere decir que este producto haga daño o no sea inocuo, sino que al tener una acidez más intensa, no va a ser tan agradable para las personas que lo puedan consumir. Sobre todo más orientado por ese lado. Ahora, si hablamos de elaboración de quesos, algo que no les comenté al grupo anterior era, por ejemplo, si nos referimos a lo que es el queso mozzarella o lo que hablamos sobre el ricota en su momento, el mozzarella eh, se trabaja con otro tipo de cultivos, ya no serían cultivos mesófilos como otros quesos, sino se tendría que trabajar con, además de lo que es el cuajo, tendríamos que utilizar cultivos eh, termófilos, porque para la elaboración de mozzarella necesitamos altas temperaturas para hacer todo el tema del hilado, el tema del estirado de lo que es esta pasta, ¿no?
esta pasta de la cuajada. Y para ello necesitaremos también llegar a un pH determinado de esta cuajada para poder someterle ese tratamiento. Y para eso necesitamos un pHímetro, un potenciómetro, o tendríamos que ir, ¿cómo les digo? O tendríamos que ir esperando poco a poco y haciendo pruebas constantemente para poder realizar todo el tema. Y esta parte no sería tan complicada. Sí, podríamos trabajarlo de una forma como que tanteando, ¿no? Pero hay un detalle también importante. Eso es por el tema de lo que son los cultivos, por lo que es el efecto del cultivo. Pero para el trabajo del cultivo, para que se desarrolle, ahí es otro tema. Y para que también pueda activarse las enzimas, también es otro tema. Aquí sí tenemos que trabajar con temperaturas bastante exactas. Si hablamos del tema de lo que son los yogures, tendríamos que trabajar, ya han visto ustedes, entre temperaturas de 40 y 45. ¿Y cómo determinamos eso? Necesitamos un instrumento, el termómetro. Y cuando hablamos de entre 30 y 35 grados, que es para el cuajo, también necesitamos un termómetro. Entonces, es importante tener los instrumentos. Por eso también viene acá este tema de poder eh, realizar las prácticas, por lo menos estas dos últimas, en el taller, en el instituto. Así que esperemos tener buenas noticias y también poder trabajar de forma apropiada, porque no es simplemente trabajar de forma improvisada, sino también poder realizar una planificación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Jóvenes? Ninguna, profesor, todo claro. Ok. Y bueno, me estaba olvidando de la ricota, ¿no? Que tampoco le había comentado al anterior grupo. Pero para el tema de la ricota también vamos a necesitar temperaturas bastante altas. Aquí trabajaríamos con el suero, obviamente. Pero estas temperaturas altas podemos llegarlas hasta ebullición, no hay ningún problema. O a 100 grados. 100 grados, quizá. A ver, para el tema del suero ebulle un poquito a una temperatura un poco más elevada. Pero podemos llevarlo a ebullición, no hay problema. Podemos trabajarlo a temperaturas altas, pero sí lo que necesitaríamos sería un agente acidificante para poder hacer sedimentar estos compuestos proteicos que vamos a rescatar, lo que va a formar el queso ricota. Y para eso podríamos utilizar vinagre, pero también podríamos utilizar ácido cítrico. Entonces, por ese lado no habría tanto problema. Pero primero sería conseguir el suero. Y para ello ya les mencioné, ¿no? El suero parte de lo que es la labor del cuajado de la leche. Y para ello necesitamos cuajo. Y para activar el cuajo y para poder trabajar el cuajo de forma adecuada necesitamos temperaturas, un rango de temperaturas establecidas. Y para ello, para poder medir eso, necesitamos el termómetro. Entonces, jóvenes, hasta aquí sería esta pequeña explicación bastante sucinta. Si hubiese alguna pregunta, me gustaría que puedan manifestarla, por favor. Hola, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? Porque si no, ya pasaríamos a lo que es el trabajo individual de cada uno. A ver, entonces pasamos a lo que es el trabajo individual. A ver, el trabajo individual va a consistir en la elaboración de un plan. ¿Y qué tiene que ir en este plan? Aquí está, materias primas, insumos, utensilios, máquinas y buenas prácticas de manufactura. En el grupo anterior me habían preguntado también si tendría que ir eh, el diagrama de flujo. Les dije, bueno, no hay problema, lo pueden adjuntar, pero lo que me interesa más
es que ustedes sepan qué van a necesitar, porque la elaboración del producto no lo van a hacer solos. Es decir, van a estar en su casa en la labor de elaboración, pero yo los voy a estar guiando. O sea, acá en casa también voy a estar también trabajando, ¿no? No los voy a dejar solos. Por ello, me gustaría que cada uno de ustedes, a la medida de sus posibilidades, consigne en este plancito no tan complejo, es un plan, sería bastante breve para que ustedes lo puedan entender. Lo importante del plan es entender qué necesitamos y entender también lo que vamos a hacer. Y en el tema de qué necesitamos también estará cuánto vamos a usar, ¿no? Si vamos a trabajar 1 litro de leche, vamos a trabajar 2 o 3 litros, ya dependerá de ustedes. Y también eso va a ir en función a lo que poseen también ustedes. ¿Qué utensilios poseen? De repente tienen una ollita de 1 litro o una ollita de 2. De repente algunos tendrán unas ollas más grandes, ¿no? Pero eso ya dependerá de la circunstancia de cada uno en sus hogares. Y lo que sí les recalco bastante es mantener siempre las buenas prácticas de manufactura. ¿Y cómo es que evidenciamos eso? En la higienización de los utensilios, de las máquinas, de los equipos, en nuestra propia higiene personal, en el uso de nuestros equipos de protección. Podemos usarlos para protegernos a nosotros, pero también para proteger los alimentos. El tema del correcto lavado de manos, el tema de la desinfección de las manos, el tema de la desinfección del área, la higiene del área que vamos a utilizar. También todo ello forma parte de las BPM. Los tratamientos térmicos, de repente la esterilización de ciertos utensilios que se van a utilizar, de los envases, desinfección de envases. Entonces, todo ello forma parte también de las BPM. Por ello, eh, yo les, yo les dejo esta tarea de forma individual a cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes tiene una realidad distinta en sus hogares, tiene una capacidad distinta. Por ello les digo esto, elaboren su plan por lo menos del primer producto que es el manjar blanco. Si ustedes desean elaborar ya de lo de la mantequilla y de lo del helado de crema, bienvenido sea. Pero primero del manjar blanco, mínimamente ello. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, hasta aquí estaríamos llegando el día de hoy con esta sesión de clase. Y me gustaría que si tienen alguna duda, si tuvieran alguna pregunta, me la puedan realizar, me puedan escribir o me puedan llamar, ya que nuevamente les reitero, este es un trabajo individual. Así que mis mejores éxitos, chicos, y ya nos estaremos viendo pronto. Un fuerte abrazo y gracias nuevamente por su presencia. Hasta luego, jóvenes, cuídense. Ok, profesor, gracias. Gracias, profesor. Cuídense.